Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a la última clase o a la cuarta clase, ¿sí? De esta primera unidad, ¿sí? Del curso de química online. Y en esta última parte lo que nos estaría faltando ver es lo que es la tabla periódica pero en profundidad, ¿sí? Las tendencias periódicas. Tenemos que definir lo que es el radioatómico, tenemos que ver la energía de ionización y el concepto de electronegatividad. Como les dije anteriormente, acá yo les dejo todas las informaciones, si ustedes quieren adquirir el curso completo. Toda la primera unidad va a estar liberada en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Tanto la parte teórica de la unidad 1 y los ejercicios de la unidad 1, tanto para CBC como UA 21, van a estar liberados, ¿sí? Para que ustedes conozcan nuestros cursos. Y si ustedes quieren adquirirlos, pueden comunicarse por cualquier red social que está ahí. Entonces, empecemos esta última clase. Lo tenemos que definir, es el radio atómico. Dice, el radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. Fíjense que acá se diferencia entre algo que llama metal y algo que llama molécula. Entonces, este sería el radio para una molécula. Fíjense que las moléculas, por decirlo de una manera, las nubes electrónicas están como mezcladas, ¿sí? Fíjense, están como mezcladas. Entonces, de ahí se saca el radio atómico, la diferencia, la distancia que hay entre estos dos núcleos dividido 2. Pero si vemos en el caso, ¿sí? Ahí como dice para los elementos que existen como moléculas diatómicas, como el yodo, ¿sí? Si vemos un átomo metálico, vemos que no hay no hay una mezcla como marcada como en una molécula. En los átomos metálicos, fíjense que están adyacentes, están uno pegado al otro, como serían como bolitas o canicas, ¿sí? Bolitas una pegada a la otra, no están mezclados. Entonces fíjense que se saca de la misma manera, pero hay una diferencia entre los radios, ¿sí? Esta diferencia no es la misma que esta, ¿sí? Así que se define igual el radio atómico para ambos, solamente que para uno sería una molécula y el otro sería para un átomo metálico. Sería la distancia que existe desde el núcleo, entre el núcleo, ¿sí? Eso se llama radio atómico. Si no hay otra, que bueno, sería desde el núcleo hasta el último electrón, se denomina también el radio de un átomo, ¿sí? Obviamente que esto representa la nube electrónica. ¿Está bien? Bueno, ya definimos lo que es radio atómico. Ahora lo que tenemos que ver es cómo varía ese radio atómico dentro de la tabla periódica y por qué. Cuáles son las causas que hacen que ese radio atómico esté variando dentro de la tabla periódica. Entonces, primero vamos a ver cómo varía el radio atómico dentro de un grupo. Vamos a leer y después vamos a desmenuzar un poquito la parte teórica. Dice, dentro de una columna, grupo, ¿sí? El radio atómico tiende a aumentar conforme bajamos por la columna. Esta tendencia es resultado primordialmente del aumento del número cuántico principal de los electrones externos. Al bajar por un grupo, los electrones externos pasan más tiempo lejos del núcleo, lo que hace que aumente el tamaño del átomo. O sea, lo que me está diciendo, bueno, mira, agarremos, ¿cómo se dice esto? Un grupo, litio, sodio, potasio. Si ustedes observan, a medida que yo voy descendiendo justamente en un grupo, el número cuántico principal, o sea, el número cuántico principal va aumentando, o sea, las capas van aumentando. Fíjense, acá tengo 2 capas, 3 capas, 4 capas. ¿Sí? Fíjense, 2 capas, 1S2, 2S1. Ahí tengo 4 capas, ¿sí? Y acá tengo 4 capas. Pero recuerden que acá tengo 4 capas, pero acá tenemos un subnivel, ¿sí? Acá adentro. Son en total 4 capas. Pero bueno, después dentro del nivel tenemos los subniveles, si ustedes recuerdan. Pero fíjense que a medida que yo voy descendiendo en el grupo, aumenta el radio atómico. ¿Por qué? Porque al tener más electrones, ¿sí? Acá tengo 3 electrones, acá tengo 11 electrones, acá tengo 19, sí o sí tengo que ir aumentando la cantidad de capas
para colocar esos electrones. Entonces es muy obvio que a medida que yo desciendo en el grupo, el radio atómico aumenta. Pero también hay otro efecto, el efecto de, fíjense que el efecto de apantallamiento. Estos electrones internos y estos electrones internos apantallan al último electrón. ¿Sí? O sea, el último electrón está muy poco atraído por el núcleo, porque tiene un apantallamiento. ¿Sí? Y eso hace que el radio atómico también sea mayor, porque acá hay por este apantallamiento también hay una gran repulsión. Recuerden que son electrones, si son electrones, negativo, negativo, se repele. Entonces, esto negativo con esto negativo se repele, esto negativo con esto negativo con esto negativo se repele. O sea, cuanto más negativos tengo en el apantallamiento, más grande se va a hacer el radio atómico. Entonces, igualmente es muy obvio que el radio atómico aumenta en un grupo hacia abajo, ¿sí? El radio atómico aumenta hacia abajo, obviamente porque va aumentando el número cuántico principal, ¿sí? Ahora, ¿cómo varía el radio atómico dentro de un periodo, o sea, dentro de una fila? Dice, el radio atómico tiende a disminuir conforme nos movemos de izquierda, o sea, de izquierda a derecha. El principal factor que influye esta tendencia es el aumento de la carga nuclear efectiva. Carga nuclear efectiva es la carga que tiene el núcleo, en el caso positivo. Al avanzar por la fila, o sea, a medida que voy avanzando por la fila, voy a observar que esto va aumentando, la carga del núcleo. Al aumentar la carga nuclear efectiva, atrae a los electrones, incluidos los exteriores, más cerca del núcleo. Y esto hace que disminuya el radio. O sea, fíjense, tenemos litio, berilio, boro, calcio, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Este sería todo el periodo, toda la fila. Fíjense, si hacemos la configuración electrónica para cada uno, ¿sí? ¿Qué observamos? Fíjense, la configuración electrónica no varía mucho, no cambia mucho, ¿sí? O sea, yo esperaría en realidad que si me muevo de izquierda a derecha, esperaría que el radio aumente, porque si tengo más capas está aumentando. Pero lo que nos está diciendo es que en realidad no está aumentando, está disminuyendo. Porque dice que la carga del núcleo, la carga nuclear efectiva, está aumentando. Y eso hace que atraiga con más fuerza a los electrones internos y externos. ¿Y cómo eso? ¿Cómo es así? Bueno, fíjense, si nosotros nos concentramos en una capa, en una sola capa vamos a concentrarnos, en estos dos electrones, en estos dos electrones de cada elemento. Si yo te pregunto, mira, dos electrones están atraídos por tres cargas positivas, o sea, estos van a estar atraídos. Pero si yo aumento la carga positiva, estos dos electrones van a estar atraídos más todavía. Y si aumento la carga positiva, estos dos electrones van a estar más atraídos todavía. O sea, es como que a medida que va aumentando la carga nuclear efectiva, estos dos electrones, que siempre van a ser constantes, van a estar más atraídos. O sea que esta capa va a estar más atraída al núcleo y por ende esta capa también va a disminuir. O sea que todas las capas van a empezar a disminuir porque están más atraídas por el núcleo. O sea, básicamente nos está diciendo eso. A medida que, o el porqué de que uno esperaría que aumente porque ve más capas, o sea, yo veo la configuración electrónica y veo más capas, pero en realidad no está pasando eso. Veo que en realidad lo que está pasando es, mira, aumenta la carga nuclear efectiva y los electrones están más atraídos y por ende disminuye el radio atómico. Entonces el radio atómico disminuye de izquierda a derecha, o sea, este es el radio más pequeño, ¿sí? Esta zona. Sigamos, o sea, ¿cómo varía el radio atómico? Bueno, vamos a resumirlo acá. Fíjense que acá en esta tabla periódica ustedes ya ven los tamaños de los radios atómicos. Fíjense que esta zona, o sea, de los cationes, el cesio, bario, estroncio, son los que tienen mayor radio atómico, esta zona. Y si vamos en diagonal, vemos que el de menor radio atómico es el flúor, oxígeno, cloro, esta zona, ¿sí? O sea, lo que está a la derecha tiene radio atómico más pequeño y lo que está a la izquierda hacia abajo más grande, ¿sí? Entonces fíjense, el radio atómico aumenta hacia abajo en un grupo y en un periodo disminuye hacia de
de izquierda a derecha. Ahora tenemos que hablar de la energía de ionización. Pero ¿cómo lo relacionamos con el radio atómico? Bueno, si el radio atómico es muy grande, la energía de ionización es muy pequeña. Y si el radio atómico es muy pequeño, la energía de ionización es muy grande. Y bueno, ¿cómo es eso? Porque primero tenemos que definir qué es la energía de ionización. La energía de ionización es la cantidad mínima de energía que se necesita para separar el electrón menos fuertemente unido de un átomo gaseoso aislado para formar un ion con carga positiva. O sea, lo que me está diciendo es así, mira, la energía de ionización es la energía que yo necesito para quitarle un electrón a un átomo, básicamente eso. O sea, ¿qué energía yo voy a usar para quitarle un electrón? Entonces, si el radio atómico es muy grande, ¿qué significa? Bueno, que el último electrón está muy poco atraído. O sea, el último electrón está muy poco atraído. Entonces ese electrón no voy a usar mucha energía, voy a usar poquita energía para quitarlo. O sea, va a ser muy fácil quitarle ese electrón a un radio atómico grande. ¿Sí? Y si el radio atómico es muy pequeño, entonces yo necesito hacer mucha energía, porque ese electrón, ese último electrón está muy atraído en el núcleo. O sea, la energía de ionización es muy alta, tengo que entregar mucha energía para quitarle el electrón. Entonces, fíjense lo que dice acá. Dentro de cada periodo, la energía de ionización de los elementos aumenta con el número atómico. O sea, dentro de un periodo. ¿Periodo cuál era? A lo largo así. ¿Sí? En fila. ¿Está bien? O sea, la energía de ionización aumenta en el número atómico, ¿sí? en un periodo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si el radio atómico, eso me está diciendo, si el radio atómico es muy pequeño, entonces la energía aumenta. Y dentro del grupo, la energía de ionización de los elementos disminuye conforme el número cuántico aumenta. O sea, si me fijo en un grupo, también aumenta si aumento el número atómico, o sea, la cantidad de protones. Pero la energía de ionización disminuye conforme el número cuántico aumenta. O sea, el número atómico aumenta. O sea, a medida que yo voy descendiendo en el grupo, voy aumentando el número atómico. Por ende disminuye la energía, porque el radio es muy grande. Y los elementos más metálicos, grupo 1A, tienen la energía de ionización más pequeña. O sea, ¿por qué? Porque el 1A es el del radio más grande. ¿Sí? O sea, fíjense las energías acá. Este es el 1A. 520, 496, 419, 400, 300. Fíjense que este 300, recordemos algo. Esta zona, esta zona tiene el radio atómico más grande, ¿se acuerdan? Toda esta zona es el radio atómico más grande. Y esta zona es el radio atómico más pequeño. Fíjense la energía, 1681 contra 377. O sea, que esta zona del grupo 1 y grupo 2, ¿se acuerdan que forma cationes? Bueno, forma cationes porque ellos tienden a perder electrones. Y pierden electrones muy fácilmente porque su energía de ionización es muy baja. Y si es muy baja es porque su radio atómico es muy grande. En cambio acá, ¿se acuerdan que esta zona a la derecha formaba aniones? Y fíjense que la energía de ionización es muy alta, porque ellos tienden a ganar electrones, no a perderlos. No es muy fácil que ellos pierdan electrones. Si yo quiero que ellos pierdan electrones, tengo que entregarle mucha energía. Por eso la energía de ionización es muy alta, porque su radio atómico es muy pequeño. Entonces, fíjense que uno habla de primera energía de ionización. Cuando habla uno de primera energía de ionización es el primer electrón que pierde en el caso del cesio o el bario o alguno, ¿sí? O sea, primera ionización es justamente el primer electrón que pierde. Y fíjense que el radio disminuye ¿hacia dónde? Perdón, la energía de ionización disminuye hacia abajo. ¿Por qué? Porque el radio es muy grande y la energía es muy pequeña, dijimos. Y si aumenta la energía de ionización es porque el radio es muy pequeño y la energía de ionización es muy grande. ¿Sí? Fíjense los valores. Cuando yo hago la segunda energía de ionización es cuando le quito el segundo electrón. O sea, imagínense, yo le digo, miren chicos, entre la primera energía de ionización y la segunda energía de ionización, ¿cuál es el que tiene mayor energía? Bueno, la primera energía de ionización va a ser justamente la de menor energía. Y la segunda energía de ionización va a ser mayor todavía la energía de ionización. ¿Por qué? Porque cuando yo le quito un electrón
al quitar un electrón estoy dejando el núcleo más positivo. Y si dejo el núcleo más positivo, los electrones van a estar más atraídos, los electrones que quedaron, ¿no? Más atraídos. O sea que después para quitarle el segundo electrón va a ser más difícil, o sea, tendría que entregarle más energía. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la primera energía de ionización siempre es menor con respecto a la segunda, o sea, la segunda es mayor. Y la segunda energía de ionización, comparado a la tercera, la segunda sería menor. Y la tercera sería la mayor de todas, porque cuanto más pierde electrones, más energía voy a tener que entregarle para quitarle ese electrón que quiero sacarle. ¿Sí? Entonces ya definimos lo que es energía de ionización, es la energía que yo necesito para quitar un electrón y va variando según el radio. Si el radio es muy grande, la energía es pequeña, y si el radio es muy pequeño, la energía es muy grande. Y lo que nos faltaría es lo que es la electronegatividad. Cuando hablamos de electronegatividad también podemos hablar básicamente también de lo mismo. ¿Cómo relacionarlo con el radio? Bueno, pero primero vamos a definir lo que es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de atraer electrones, o sea, la capacidad de un átomo atraer hacia sí los electrones de un enlace covalente se denomina electronegatividad. Ok, entonces, si el radio es muy grande, tengo menor capacidad de electronegatividad. O sea, si el radio es muy grande, si el elemento tiene radio muy grande, significa que tiene poca capacidad de atraer electrones, o sea, el último electrón está muy poco atraído. Pero si el radio es muy pequeño, tiene muy grande la capacidad de atraer electrones, es muy electronegativo. Entonces, los elementos con valores elevados de electronegatividad son los no metales. Suelen ganar electrones para formar aniones. A medida que aumenta la electronegatividad se forman aniones más estables. O sea, recordemos que en la tabla periódica los elementos que tienen mayor electronegatividad van a ser los de los no metales, o sea, los radios pequeños. Los elementos con valores bajos de electronegatividad son los metales, o sea, suelen perder electrones para formar cationes. A medida que disminuye la electronegatividad se forman cationes más estables. O sea, esto está muy relacionado al radio. Si el radio es muy grande, tengo menor capacidad de electrones, menor capacidad de electronegatividad. Y si el radio es muy pequeño, tengo mayor capacidad de electronegatividad. O sea, los no metales son los que están a la derecha, o sea, flúor, oxígeno, nitrógeno, esas zonas son muy electronegativos. Y los metales son los que están a la... Perdón, esto a la izquierda, perdón, me equivoqué. Esto a la izquierda y esto a la derecha. O sea, los que están a la derecha sería el grupo 1, grupo 2, potasio, sodio, esos elementos son los que tienen muy poco capacidad electronegativa, ¿sí? O sea, tienden a perder electrones más que a ganar, ¿sí? Y por lo general la electronegatividad de los elementos representativos aumenta de izquierda a derecha al recorrer los periodos y disminuye al descender por los grupos. Bueno, veamos esa parte. Acá tenemos una tabla donde tenemos las variaciones de la electronegatividad. Recordemos que acá tenemos los radioatómicos pequeños y todo esto, bueno, estos son los no metales, ¿no? No metales, estos son metaloides y todo esto son metales, todo esto. Recordemos, fíjense en la electronegatividad, estos son los radioatómicos más grandes, ¿se acuerdan? Fíjense, 0,8, 1, 1, 9. En cambio, si veo los radioatómicos más pequeños, tienen 3.5, 4, 3. O sea, los no metales tienen la mayor electronegatividad, ¿sí? Y los metales tienen la menor capacidad electronegativa. Entonces, estos son muy pocos electronegativos. Los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar electrones. Por eso forman aniones y por eso forman cationes, ¿sí? Bueno, para concluir y terminar un poquito esta clase, ya falta menos. Conclusión. Los metales, si yo estoy en un grupo, ¿sí? En un periodo, van aumentando los niveles. Fíjense, a medida que aumentan los niveles, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a tener mayor radio atómico,
menor energía de ionización, menor electronegatividad y mayor carácter metálico. O sea, a medida que yo voy descendiendo en un grupo, los niveles van aumentando y por ende tengo mayor radio atómico. O sea, si yo desciendo en un grupo, tengo mayor radio atómico acá abajo, tengo menor energía de ionización acá abajo, tengo menor electronegatividad acá abajo y tengo mayor carácter metálico, o sea, tiende a ser más metal. Cuando hablo de los dos metales, sabemos que la carga nuclear efectiva aumenta, o sea, de izquierda a derecha, o sea, el radio atómico se hace más pequeño. Entonces podemos ver que esta zona donde estaba el flúor, o el oxígeno, tiene menor radio atómico, esto es verdad, tiene mayor energía de ionización, es verdad, porque tenía mayor energía de ionización, era muy alta, tiene mayor electronegatividad, es verdad, y tiene menor carácter metálico, y es verdad, porque el oxígeno no es un metal, es un gas. Así que esto tiende a tener menor carácter metálico, ¿sí? Entonces, para concluir la clase, ¿sí? Esto sería todo el resumen de la teoría. Entonces, la idea es que ustedes repasen todo de vuelta, si no entendieron, ¿sí? Cuando empecemos a hacer los ejercicios se va a entender mejor, que son cosas más teóricas. ¿Está bien? Y bueno, espero que les haya gustado la clase y bueno, cualquier consulta o duda pueden comunicarse por las redes sociales. ¿Sí? Hasta el próximo video.